si les parece. Y subo la clase junto con la de ayer, que tengo el audio listo. Tuve que comprimir un poquito el audio porque Moodle no me estaba soportando el archivo, así es que van a ir los dos audios. Recordemos entonces, nosotros estábamos hablando de la nutrición y el metabolismo bacteriano y estábamos viendo algunos factores abióticos asociados a este mismo metabolismo. Entonces, yo les indicaba en algún rato que esto es súper evaluado en cuando uno quiere recuperar bacterias de manera artificial, eso es en el laboratorio. Y hay que acertar tanto con los nutrientes, conversábamos ayer, pero también con estas variables abióticas y la presión osmótica, que fue lo último que nosotros conversamos, era una de las variables a verificar, pero si ustedes me preguntan, mi tía Diego, si ustedes me preguntan, yo creo que básicamente el acertar sería más en términos de los nutrientes de manera principal y temperatura. Generalmente ya conocemos que las bacterias tienen mecanismos de revertir complicaciones en pH y en términos de salinidad no están tan las restricciones que puedan tener. Sin embargo, los puntos más críticos de estas variables asociadas al crecimiento, nutrición y metabolismo son sin duda nutrientes y temperatura. Cuando uno hace las diferencias entre los crecimientos por ejemplo, de bacterias y de eucariontes, básicamente hay una característica bien particular. Aprovechar de saludar a los alumnos que han ingresado. Muy buenos días. Y bueno, ahí sigo. Y este crecimiento tiene ciertas características, suele ser un crecimiento con características exponenciales, a diferencia del crecimiento lineal que tienen los eucariontes. Los procariontes crecen, y cómo uno explica el exponencial, porque se desarrollan en un número importante en un breve tiempo, y esa es una complicación cuando nosotros queremos hacer ciertos controles sobre estas poblaciones microbianas. Y ahí aparece claramente la curva de crecimiento, en donde todos los microorganismos pasan por 4 etapas en esta curva de crecimiento. Si ustedes se fijan, tengo dos variables involucradas en esta curva de crecimiento. Una variable son las células viables de un cultivo, que podría ser un cultivo de cualquier especie, y mi otra variable es el tiempo que tardan estas células en desarrollarse. Entonces, la literatura nos indica que existen 4 etapas en el desarrollo o en el ciclo de vida de un microorganismo, que inicia con una etapa de latencia, sigue con una etapa exponencial propiamente tal, continúa con una etapa estacionaria y termina con una etapa de muerte. Y acá hay que ser un poco cuidadosos con el concepto, porque la mortandad en bacterias no es tan exacta, porque hay que considerar bacterias que tienen una estructura de resistencia, como es la endospora. Por lo tanto, si yo tengo una bacteria, por ejemplo, que desarrolla una endospora, probablemente, ¿qué creen ustedes que pasará en esta etapa estacionaria? ¿Qué imaginan? Posicionen un bacilo que puede desarrollar una endospora. ¿Tendrá una etapa de muerte? No. ¿Cómo explicas el no? Que si supongo que si tiene la capacidad de ser endospora, antes de que empiece como la etapa de muerte, la desarrollará. Exacto. Entonces, por eso les indico yo que muerte, yo prefiero, y de hecho siempre lo menciono en mi clase, fase estacionaria y fase de declinación de crecimiento, porque la declinación puede ser
una muerte futura, pero no una muerte instantánea, como podría ocurrir, por ejemplo, en células eucariontes. Así que ahí hacemos la aclaración. ¿Qué características tiene cada una de estas etapas para el crecimiento de las bacterias? La etapa de latencia, nosotros, imaginen, y lo vamos a explicar en términos de laboratorio. Imaginen una placa de Petri, como la inicial de mi clase ayer, la primera placa de Petri que les mostré, que ya tenía cultivo, imaginen ese cultivo. Si yo sé que esa placa lleva 4 días en el laboratorio, uno siempre transforma los días en horas para trabajar con bacterias. Entonces, ya tiene muchas horas. Entonces, si ya son 4 o 5 días, voy a asumir que ese cultivo lo tengo que refrescar. Y eso significa que la tengo que cambiar de placa de Petri donde estén todos los nutrientes mucho más frescos. Cuando yo decida, ¿cierto?, cambiar ese cultivo a una placa nueva, voy a considerar que mi bacteria mi cultivo va a empezar en etapa de latencia. ¿Qué características tiene esa etapa de latencia? Es un periodo de adaptación a las condiciones del cultivo nuevo. La bacteria va a chequear que esté los nutrientes necesarios, la temperatura necesaria, el pH establecido, ciertas características en términos de los nutrientes entre micro y macronutrientes. Cuando la bacteria chequee que está todo ok para lanzar su etapa de crecimiento, lo va a realizar. Por lo tanto, es una etapa donde todavía no hay división celular, donde la duración de esa etapa puede depender de varios factores, desde la cantidad que yo agregué de cultivo en ese momento, de las características con las cuales viene el cultivo en términos biológicos, es decir, las bacterias de la placa inicial pueden estar tan viejas, ¿cierto?, y que sean incapaces de generar células nuevas, por lo tanto, no va a enganchar una fase de crecimiento exponencial y de duplicación constante en un periodo quizás de 8 horas, 10 horas. Por lo tanto, no todas las bacterias van a salir al mismo tiempo o con la misma facilidad de una fase de latencia. Si las condiciones están adecuadas en el cultivo nuevo, las bacterias, las células bacterianas, ¿cierto?, van a iniciar un crecimiento exponencial. Un gran número en un periodo de tiempo súper corto. 35 minutos vas a tener la primera generación bacteriana. Es una fase, la exponencial, de una alta tasa reproductiva. Sin embargo, esta fase exponencial también depende de la concentración de nutrientes. Si agregaste menos de los nutrientes requeridos, esta fase exponencial va a ser súper corta, pero sí va a tener un número importante al inicio. Si yo acierto con las concentraciones adecuadas y las cantidades adecuadas y los tipos adecuados de nutrientes, la fase exponencial va a durar lo que esté relacionado a su especie. Por lo tanto, al final de la fase exponencial, el microorganismo, ¿cierto?, la célula bacteriana va a alcanzar su máxima concentración. ¿Por qué aparece una fase estacionaria, ¿cierto?, dentro de la curva de crecimiento? Porque yo asumo que cada vez que se desarrolla un microorganismo, acá una célula, ocupa nutrientes. Por lo tanto, cuando llegue al final de la fase exponencial, los nutrientes van a ser mínimos. Y lo otro, que va a estar cargado una fase estacionaria muy lenta, estacionaria por estancamiento, y básicamente un estancamiento, una pausa de el crecimiento, súper desacelerado. Básicamente no hay crecimiento porque hay un agotamiento de todos los nutrientes que existen en inicio en esa placa, pero también hay que considerar que tengo alta concentración de desechos metabólicos del crecimiento de esta población. Por lo tanto, el ambiente en esta fase estacionaria es súper tóxico para los cultivos bacterianos. Por lo tanto, uno esperaría que en esta fase estacionaria exista una pausa del crecimiento, exista una característica más
tóxica de la placa de Petri en términos de la ejemplificación que estamos haciendo, y las bacterias que no estén con una resistencia o con una capacidad de protección a esta toxicidad, probablemente van a estar ligadas, ¿cierto?, a una muerte o a una baja en la cinética, y van a quedar con muy bajo metabolismo, si es que no han muerto, esperando una fase de latencia inicial. Por lo tanto, una fase estacionaria, una fase muerta de declinación, y entrar nuevamente a una latencia a la espera de la mejoría abiótica, y eso significa, o de ambiente abiótico, tanto en nutrientes como en elementos favorables para el crecimiento. Todas las concentraciones de células que uno puede evaluar son fáciles de estudiar en bacterias por el corto tiempo del ciclo. Entonces, nosotros sí podemos manejar los cultivos microbianos. Por lo tanto, si yo sé las características de la curva de crecimiento, yo podría extender o ralentizar una de estas etapas a beneficio del estudio de los microorganismos. Aprovechemos del día del lactobacilo, ¿cierto? Y liguémoslos a la producción del yogur, por ejemplo. ¿Qué etapas necesitamos nosotros que se manifiesten en la preparación de un yogur? Considerando que el yogur es un producto, ¿cierto?, del metabolismo de los lactobacilos, como ejemplo. ¿Qué harían ustedes para integrar esta curva de crecimiento con un producto ligado al consumo humano, como el yogur? Necesitamos un producto con dos características: altamente ácido, porque es el producto del metabolismo, y lo necesitamos en el menor tiempo posible de desarrollo del producto. ¿Cómo manejarían ustedes la curva, conociendo qué ocurre en cada una de ellas? ¿Qué fase alargan? ¿Cómo alargarían esta fase en términos de tiempo? ¿Qué fase acortan o desaceleran? ¿Se les ocurre cómo? No, Pero piensa, que, mira, que alguien te diga, mira, necesito un yogur que tenga una acidez de 4, 5, bien ácido. Y yo, aquí está el lactobacilo. ¿Cómo manipulo la curva para que me dé un producto bien ácido? yo alargaría el periodo exponencial porque es donde se forman más metabolitos del metabolismo bacteriano, más productos. ¿Ya? Y le doy así altos nutrientes, o sea, como una concentración alta, pero no lo suficiente para que inhiba el metabolismo o para que impida que crezcan. ¿Ya? ¿Y el tiempo? No, el tiempo no sé. Entonces, aquí y no te preocupes tú, porque nos ha pasado a todos, porque uno dice, ya, empecemos con 1 gramo de glucosa, y después agreguemos 2 gramos, y después agregamos 3 gramos. Y el tiempo siempre es el restrictor, porque hoy día nosotros, ¿qué sabemos? Y estos estudios en tiempo, en crecimiento versus tiempo, están evaluados en coli, en Escherichia coli, y esto indica que Escherichia coli tiene un tiempo de duplicación de 20 minutos. Eso significa que en 20 minutos yo tengo 2 células. En 30 minutos yo tengo 4 células. Entonces, cuando uno conoce el crecimiento y lo fundamenta como exponencial, es un 2 elevado a n. Entonces,
cómo calcular el tiempo, ¿cierto?, que necesito para el consumo de ciertos sustratos. Entonces ahí uno puede manejar súper bien la cinética y el metabolismo bacteriano, pero no manejamos la saturación del sustrato, por lo tanto, hay veces que si la bacteria no quiere seguir metabolizando, a pesar de que el sustrato esté en buenas concentraciones, no lo va a hacer. Entonces, ahí suele modificarse un poco las curvas, y ahí uno aprende que una cuestión es calcular bien la curva en el papel y en los cálculos, pero en la biología del microorganismo, si no quiere trabajar, no trabaja. Y estos procesos donde se usan microorganismos son procesos lentos por esa razón. Se resguarda, uno podría decir, ya, modifiquemos las curvas, sí, sí se pueden modificar y todo, pero si el microorganismo no lo acepta, no lo va a hacer. Y ahí hay varios elementos que evaluar. Clásicamente, todos los microorganismos pasan por estas 4 fases. Los tiempos de permanencia en cada fase son las que están restringidas a cada especie. Cada especie particular de bacterias transita por estas fases de manera súper distinta. ¿Qué sabemos nosotros? Lo que puede ocurrirles a esa célula si está posicionada en cada una de estas fases. Sabemos que en la etapa de latencia no va a haber crecimiento, solo conocimiento de los nutrientes. Sabemos que la fase exponencial se tiene que duplicar, pero al final de esa fase no va a seguir creciendo porque van a haber demasiados metabolitos secundarios tóxicos. Sabemos que tiene que pasar por una fase estacionaria, pero no sabemos cuánto puede tardar esa fase estacionaria considerando ciertas características de los microorganismos en términos a presentar cápsula, presentar endospora, tener flagelo, tener cilios, también son estructuras restrictivas. ¿Va a quedar en una fase de muerte? No lo sabemos. ¿Cómo se asegurarían ustedes, de que realmente la célula bacteriana está muerta? ¿Cómo lo comprueban? Integrando estos contenidos de nutrición y de curva de crecimiento. Agregándole nutrientes otra vez y viendo si se duplica. Ya, ¿y cuál sería, sería tu acción? ¿Cuál sería tu evidencia de la duplicación? Que se creen los puntitos que vimos ayer. Ya, ¿y cómo se llamaban esos puntitos? Colonias, creo. Ya, colonias. Entonces ahí ahora usted está seguro que se llaman colonias. Esa sería tu evidencia. Si tú este cultivo lo vuelves a colocar con los nutrientes que tú indicaste en una placa de Petri con todas las características anteriores y se desarrollan, ahí vamos a cambiar el concepto de crear, se desarrollan colonias, tú te aseguraste que el cultivo sigue viable. Ese va a ser el concepto. Pero si en la placa después de 24 horas ya no existe ninguna colonia, ni pequeña, ni mediana, ni grande, es porque el cultivo ya está muerto. Que fue lo que nos pasó a nosotros la semana anterior en el laboratorio. Perdimos algunas cepas por los tiempos que han pasado sin poder hacer ingreso, pudimos entrar una sola vez, con tiempos restringidos, entonces hay células que se van perdiendo porque ya la latencia tampoco es eterna, así es que es un tema complejo en términos de metabolismo. Esto como para reforzar un poco la síntesis del péptidoglucano, cuando uno dice la latencia, la célula va a salir de latencia y va a la exponencial, básicamente tiene que tener porque son tan importantes los nutrientes, porque recuerden que la célula, si se duplica, tiene que aparecer, ¿cierto?, con la biosíntesis del péptidoglucano. Entonces, muchas de la estructura que ustedes ya conocen de la bacteria tiene que nutrir toda una línea enzimática.
porque es esa línea enzimática la que está asociada a los planos de división de la célula. Entonces, uno de esos elementos importantes son las proteínas F. Y esas proteínas, si no están bien diseñadas en términos de estructura, no van a realizar el trabajo importante que tienen para que las bacterias se puedan duplicar fácilmente. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que la fisión binaria es un elemento importante y es el mecanismo de duplicación de las bacterias. Sin embargo, si la bacteria no logra elongarse y generar una división inicial en la célula para partirla en dos, básicamente, ¿cierto? No va a ocurrir esa duplicación y la bacteria finalmente se va a convertir en una célula vieja y va a estar destinada solamente a la muerte o al estancamiento y una muerte en el futuro cercano. Por lo tanto, la imagen lo que muestra es una célula bacilar, ¿cierto? Un bacilo, donde da la importancia a un elemento que no se estudia mucho, que son las proteínas F. Estas proteínas, o FTS o FTSZ, que son proteínas de filamento, se llaman proteínas de filamento sensibles a la temperatura. Esa es como la nomenclatura. Pero estas proteínas, ¿por qué son importantes en la etapa de nutrición? Porque son las que interactúan para que se pueda formar el aparato de división que se conoce como divosoma. Entonces, cuando yo digo, mira, la célula bacteriana sale de una latencia y entra exponencial, en el exponencial es importante esta proteína porque es la que me va a dar la división para que en vez de una célula sean dos, y después sean cuatro, y después sean seis, después sean ocho. Entonces, el proceso de división de la célula pasa primero por un proceso de elongación, donde se va estirando, donde se tiene que duplicar el material genético, ¿cierto? Donde tiene que ocurrir la formación de un septo, es decir, un angostamiento de la célula, que me va a ir cortando este sector para que yo pueda tener después dos células con la misma información genética, con todas las estructuras, ¿cierto? Y este corte es el que provocan estas proteínas FTSZ. Entonces, esas proteínas tienen ligadas, ¿cierto?, sus funciones a varias enzimas de polimerización. Entonces, hoy día se conocen alrededor de 4 tipos de proteínas FT. Unas proteínas que son las primeras que forman el anillo central, otras proteínas muy similares a las enzimas ATP, que son como de corte de ruta hidrolasa, que son las que llenan de energía o promueven de energía, ¿cierto?, para que se vayan pegando cada una de las proteínas. Esto se conoce en micro como un anillo FTS, que es un anillo de proteínas, que es el color amarillito que se ven acá, que son las que le dan la energía para empezar a cortar la estructura bacteriana cuando se va formando este septo. Aparecen también proteínas de anclaje que van uniendo la membrana citoplasmática, ¿cierto?, para ir dándole la forma en donde se tiene que hacer el corte, por ejemplo, en este caso que son los bacilos. En las cocáceas es mucho más fácil porque son células más pequeñas, son esféricas, por lo tanto el corte es más rápido. En bacilos suele ser un poquito más tardío en el tiempo por las curvaturas que aparecen. Por lo tanto, la mayoría de estas proteínas son involucradas, que tienen que unir membrana, que tienen que ir generando, lo que hacen las proteínas, van generando poros, van rompiendo, para que en esa misma zona de rompimiento se vaya generando el peptidoglucano nuevo, por ejemplo. Entonces, va rompiendo, va hidrolizando y la bacteria va generando su propio peptidoglucano hasta que se termina de romper en el último extremo, por ejemplo, pero ya se ha completado el peptidoglucano y ya tengo las dos bacterias libres, ¿cierto? Y completas con su pared, que es la zona más importante. Muchos lo vamos a ver después en control, muchos elementos que hoy día se utilizan para eliminar las bacterias se están desarrollando para inhibir la acción de estas proteínas. Por lo tanto,
si yo destruyo las proteínas, las bacterias no van a tener la posibilidad de división y no van a aumentar en número ni en masa, por lo tanto puede existir la evidencia de un control bacteriano. Muchas de estas proteínas FTS o proteínas de separación, hoy día la encontramos en el citoplasma, muchas dispuestas en citoplasma, y muchos estudios indican que suelen desaparecer cuando ya la bacteria se dividió. Muchas se desaparecen que están dispuestas en citoplasma y las otras quedan como en el centro, como esperando el momento en que la bacteria, la célula, se vuelva a dividir y se vuelvan a reagrupar y generar nuevamente la división. Por lo tanto, es una pega energética. Uno dice, ya, perfecto, entonces en la etapa exponencial, si yo no acierto, o en la curva de crecimiento en general, si nosotros no acertamos con los nutrientes requeridos y la bacteria ve que lo que tiene no es óptimo, no se va a duplicar. La duplicación y el alargamiento y formación del septo requiere una cantidad de energía importante. Si lo hace mal, en el sentido de que no tiene los elementos y se arriesga a realizarlo, el alargarse para sintetizar una pared nueva, todo el material que se va agregando, si se hace lento, puede que la bacteria pierda su integridad interna. Eso significa que tenga el riesgo de vaciamiento, porque tiene que generar una rotura para reparar con pared nueva, y si se tarda mucho, esa rotura va a provocar que se vaya vaciando. Por lo tanto, es una etapa súper crítica del crecimiento y es importante cuando ocurre en la fase exponencial. Si queda a medio terminal, esa bacteria está destinada a una etapa de decadencia de estancamiento y decadencia súper corta y finalmente muerte. No hay otro elemento. Los poros que se van generando cuando se activan estas proteínas son creados por autolisina, y estas autolisinas están asociadas o presentes en el ribosoma. Por lo tanto, todo lo que se vaya rompiendo tiene que rápidamente ser reparado. Estas fotografías que ustedes ven en las letras son ejercicios de fluorescencia, marcaje de fluorescencia en Escherichia coli. Entonces, lo que se hace es darle todos los nutrientes de Escherichia coli y evaluar, ¿cierto? Y establecer la evidencia de la formación del septo. Si ustedes se fijan en la imagen que estoy mostrando, se ve la célula individual, pero en la segunda ya se va viendo el estrechamiento y se va viendo la formación del septo hasta que ya tengo dos células separadas. En la coloración roja se marcan las proteínas FTSZ. Entonces, lo que yo veo en rojo es el bacilo, y en el rojo más intenso son las proteínas. Por lo tanto, sí refuerza la teoría que indica que hay proteínas que quedan dispuestas en el centro del citoplasma y que en el momento de la indicación de división se posicionan, se ordenan y desde el centro realizan el corte de rompimiento de estructuras para generar las dos células separadas. Por lo tanto, sí son un elemento ligado hoy día a la nutrición y a la energía que tenga que requerir el microorganismo. Este crecimiento que nosotros podemos observar tiene que ser sincronizado. Eso significa que tengo que desarrollar al mismo tiempo los contenidos ligados al material genético, las proteínas y el RNA. Si alguno de estos está desfasado, no va a ser viable la célula. Por lo tanto, tengo que establecer las características más óptimas de los constituyentes bioquímicos que se sinteticen a la misma velocidad. Y esto tiene que ver con una cuestión también fisiológica y nutricional. Si la bacteria está muy vieja, si el cultivo es muy viejo, obviamente la utilización de los nutrientes va a ser a distintas etapas. Por lo tanto, voy a tener quizás en un cultivo de la misma especie, voy a tener células más
óptimas, es decir, células que utilicen los nutrientes en los tiempos determinados dentro de la curva de crecimiento, pero probablemente van a haber bacterias más lentas y eso me va a dar colonias más pequeñas, colonias que van a morir, quizás van a ser una cinética muy cortita. Por lo tanto, sí son elementos que se consideran, y esto es más fácil de observar en los cultivos con la evidencia de la unidad formadora de colonias que conversábamos nosotros ayer y lo que se mencionaba en esta clase. Por lo tanto, retroalimentando, ¿cierto? ¿Qué necesitamos nosotros? Que los microorganismos pasen por 4 etapas de desarrollo, pero la permanencia y el éxito del paso de esas etapas dependen de contenidos ciertamente abióticos, nutrientes, temperatura como puntos críticos, pero dependiendo de la especie, consideraciones en punto de pH, osmolaridad, ¿cierto? Y características generales del microorganismo en términos de que presente o no estructuras anexas a su formación como elementos facultativos que les permitan este paso por la curva cinética de desarrollo. ¿Dudas, consultas? Yo ayer les mencionaba que cuando uno conoce la estructuración de los microorganismos, lo que tú podrías hacer es, si sabes qué temperatura requiere, sabes también con qué temperatura eliminas al microorganismo, ¿se acuerdan? Sí, Ya. En ese contexto entran los contenidos de control. Yo necesito aprender, ¿cierto? Nosotros necesitamos aprender a proliferar cultivos bacterianos, pero también debemos reconocer cuándo podemos eliminar el microorganismo. Entonces, en ese contexto, entra el control del crecimiento de la población microbiana. Entonces, si ustedes se fijan, alrededor hoy día, todo el mundo está hablando de cómo matar algo. Y ese algo hoy día está haciendo tendencia porque es cómo matar al virus. Pero no solamente el virus tiene ciertas características de mortandad y va a ser mucho más difícil eliminarlo. Entonces, yo me acabo de acordar, leí un artículo ahora en la mañana de un diario, de un colega de la Universidad de Concepción. Les voy a mandar la página de la entrevista, porque habla de una cuestión que veníamos conversando desde hace 2 meses más o menos. Entonces, cuando ustedes han visto en las noticias cuando están, bueno, los que estamos en Serena o en Coquimbo, o los que están en otras ciudades, no sé si han escuchado cuando indican, por ejemplo, de las municipalidades que van a hacer fumigación, una casi fumigación con amonio cuaternario en las calles, en los centros comerciales. No sé si alguno de ustedes usa amonio cuaternario en sus casas después de todo este COVID-19. ¿Amonio cuaternario qué otro nombre tiene? Solo amonio cuaternario. No, entonces no sé. ¿Por qué? ¿Cuál tiene usted? No, es que no sé lo que es. No dice qué es y no tiene nombre comercial. No, o sea, no me suena. Y la formulación es base alcohol, base algo, poco, No, no sé, no sabría. pero no tiene etiqueta, no tiene nada. Ah, no, no sé yo lo que es. O sea, no sé si tengo en la casa tampoco porque no sé lo que es. Sí, lo estáis usando. No, Ah, ya. o no sé. ¿Qué sabemos? A ver, Elise. Es que puede ser, o sea, por lo que
Por lo que todo esto que está usando, supongo yo que se usa para limpiar, pero no sé si lo he usado, no sé si alguien cercano a mí lo usa, no tengo idea. Importante, ¿ah? Yo que usted revisaría la etiqueta y los ingredientes que tiene. ¿Por qué lo traigo? Hoy día yo dije, ya, lo voy a mencionar en clase con mis estudiantes, porque mi colega de la Universidad de Concepción hace una reflexión bien interesante sobre el uso de los desinfectantes en los últimos 6 meses. Entonces, una cuestión que uno aprende trabajando con bacterias es que las bacterias no olvidan los productos que uno utiliza sobre ellas. Los recuerdan y los recuerdan súper bien. Entonces, ingresa un concepto hoy día que es un concepto que nos preocupa más por el ámbito por ejemplo, de antibióticos, pero no nos habíamos parado a pensar qué podría suceder con los productos de limpieza. Y mi fotografía que apoya mi clase es la desinfección en los colegios, que es nuestro universo más cercano. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar una cantidad de baterías de productos químicos sobre todas las bacterias que existen, ambientales y todas las que puedan posicionarse en los pisos, en las manos, en la ropa, en las mesas, etcétera, vamos a generar un concepto de resistencia de esos microorganismos a estos productos. Por lo tanto, pues una complicación estar usando tantos productos. Por eso te preguntaba, ¿cuál es la base porque cuando uno compra un producto, generalmente uno dice, ya mira, tiene alcohol o tiene alcohol isopropilo o es etanol o es metanol, uno conoce la base. Entonces, si uno conoce el principio activo del producto, uno puede extrapolar las características que pueden existir. El amonio cuaternario es un derivado de los fenoles súper antiguos. Entonces, tiene ciertos grados tóxicos en sus usos masivos. Entonces, si los estamos agregando, hay un riesgo que generemos resistencia de otros microorganismos frente a ese producto. Por lo tanto, probablemente está sirviendo en un cierto porcentaje para lo que estamos viviendo ahora en escenarios del COVID, pero probablemente no nos va a servir en un futuro para otras infecciones importantes que nos enfrentemos. Así es que en ese contexto va un poco la clase de control. Profe, Cuénteme, Valeria. es que yo estudié cocina antes de estudiar pedagogía y ¿Ya? recuerdo que mi profe de cocina un día mezcló Furia, que es como un limpiador antigrasa súper fuerte, ¿Mm? y amonio cuaternario en una olla y lo empezó a calentar para limpiar, porque según ella era mucho más efectivo si la cosa estaba caliente. Y varias personas de las que pasamos por ahí, así como mientras esa cosa calentaba y hervía, nos desmayamos, porque era súper El fuerte. tóxico, los vapores. Sí, es como cuando tú limpias con cloro un espacio súper cerrado. Los vapores aparecen súper rápido y eso es lo... Mira, yo soy como súper... eh, con mucha precaución, muchos productos. Cuando uno no sabe qué es el producto y no te suena, no se usa, básicamente. Y nunca se mezclan productos. Si es que el fabricante no te indica en la ficha técnica que tú puedes mezclar un producto y más encima aplicarle calor, no se hace. Que mi profe era viejita y porfía. Bueno, ahí es un tema generacional, así es que, pero ojo con esas acciones, ¿ah? Es una discusión re importante y cuando uno trabaja con estudiantes, ¿cierto? O sea, de distintas etapas en su desarrollo cognitivo, hay que asegurarse súper bien de lo que uno va a decir y de lo que uno va a enseñar. Por lo tanto, yo generalmente mis estudiantes me han preguntado desde que inició profe, ¿y usted con qué va a limpiar? Con lo que yo conozca y con lo que yo conozca el protocolo y con lo que teóricamente está descrito que funciona. Pero con nada de estar inventando, ni mezclando, ni nada. Entonces, hay varias razones por las cuales nosotros podemos hacer el control y hoy día es como el mejor escenario para poder hablar de estos temas, porque uno lo puede hacer en la casa. Yo le digo a mi estudiante, mira, identifica los puntos más sensibles en limpieza de tu hogar.
Entonces mi alumno me dice, ya, profe, el baño. Ya, ¿cuáles son los productos de limpieza del baño? Porque hoy día no es el concepto de limpieza, es más el concepto de desinfección. Por lo tanto, me dice, pero profe, ¿pero para qué si yo vivo en olor a cloro? Sí, pero dependiendo en qué zonas. Hay zonas que son, uno considera más contaminadas y otras zonas que son de tránsito, por lo tanto, requieren menos trabajo sobre esa zona. O alumnos que dicen, profe, si mi mamá ya compró no sé cuántos Lysoform y no sé cuántos elementos más. Entonces, hoy día hay una amplia gama de productos y cuando tengan la oportunidad de darse una vuelta por el supermercado, cuando tengan que ir obligatoriamente, aprovechen de pasar por el pasillo de los productos de desinfección y se van a dar cuenta de la variabilidad que hay. Y de esa variabilidad hay que empezar a ver qué sirve y qué no sirve. Entonces, esta imagen a mí me parece súper bueno hablarlo con ustedes. Yo les contaba en la mañana a los que habían llegado temprano, que nosotros el viernes hicimos un curso de actualización en microbiología gratuito para profesores de biología en ejercicio. Y una de las preguntas, porque era una actualización en COVID, y era una de las preguntas esto, ¿por qué había que lavarse las manos? ¿Por qué había que generar ciertos mecanismos de prevención? Entonces, esta lámina yo la trabajo más para el área de la salud, pero me pareció súper interesante mostrársela a ustedes. Esta imagen hoy día se trabaja a nivel de enfermería, por ejemplo, en todos los hospitales y centros clínicos, y es cuando uno empieza a enseñarle, ¿cierto?, lo que uno conoce como cadena de transmisión. Entonces, la cadena de transmisión básicamente son las rutas que van siguiendo los microorganismos para la contaminación, para la contaminación, y esta contaminación en algún momento puede ser cruzada, y aquí entra un elemento bien importante que está actualizado hoy día, como dicen su compañera ahí, la profesora era viejita y porfiada, y es justamente se diseñan estos diagramas para que se pueda comprender un poco mejor, y entra el concepto de reservorio. Entonces, fíjense en la imagen. En la imagen tengo un objeto inanimado, que para nosotros puede ser el mismo lavamanos del baño de nuestra casa o el lavaplatos de nuestra cocina, pero también ustedes y cada uno de nosotros somos un reservorio animado. Eso significa que, recuerden que nosotros tenemos microbiota normal, eso significa bacterias que nos acompañan las 24 horas del día. Y esas bacterias están en contacto con las bacterias que también tienen los objetos que nosotros estamos en contacto, y además en nosotros se nos reconoce que somos parte de varias cuestiones. Generalmente somos foco infeccioso para todo lo que podemos hacer. Somos reservorio, también somos una puerta de salida, porque yo podría transmitir mis microorganismos a mi mamá que está al lado mío, a mi hermano que está al lado mío, a mi sobrino que lo puedo visitar. Y cada uno de estos hay que considerar que son agentes con cierto potencial patógeno. Por lo tanto, existen hoy día una cantidad de vías de transmisión, y no solamente pensando en la enfermedad de COVID, sino que en un montón de otras infecciones que nosotros nos habíamos enfrentado. Y hoy día está todo el mundo mirando COVID, pero oye, hay un montón de elementos más que hay que resguardar. Por lo tanto, esto es lo que nosotros cuidamos. Porque si yo soy un hospedero, un reservorio, y soy una puerta de entrada y soy un vector importante, hay hospederos susceptibles, y esto es lo que se está cuidando hoy día. Y los alumnos son hospederos susceptibles, considerando de que hay una solicitud de regresos a clase, hay alumnos que ya han ingresado a clases de algunas universidades, de algunos institutos, pero cuando uno no sabe muy bien quién es el agente causante y que nosotros no tenemos en este caso una vacuna o un control masivo sobre ese agente, esto es la mayoría de la población, son hospederos susceptibles. Por lo tanto, por ejemplo, yo les decía a los profesores, ustedes que están en la casa por esta clase Zoom, ¿tienen hospederos susceptibles cerca? Y esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Hay hospederos susceptibles cerca de ustedes ahora?
En mi casa, sí. En mi caso, como la profe Claudia, sí, tengo 2 hospederos susceptibles, que son mis padres, que son adultos mayores, que tienen enfermedades de base, ¿cierto? Por lo tanto, mis razones para generar un control microbiano sí son máximas, porque me estoy considerando como reservorio, me estoy considerando que soy la que hace, por ejemplo, la individuo activa del hogar, que tiene que salir a comprar, que tiene que hacer un montón de trámites fuera obligatorios, y que llega a un espacio físico donde tengo que dejar de ser reservorio, porque tengo que dejar de ser puerta de salida, porque tengo que minimizar los agentes y minimizar todas mis vías de transmisión. Por lo tanto, en ese contexto hoy día se dan las razones de un control. Y el control lo pueden hacer por un montón de acciones, limpiezas, desinfecciones, que es lo que nosotros vamos conociendo. Y aquí vocabulario técnico, esto es uso de vocabulario técnico. Hoy día el MinSal tiene un área importante que trabaja en términos de los controles, y aquí, por ejemplo, los vocabularios son súper claros, y aquí yo siempre trabajo con un concepto que se llama el vocabulario genera realidad, porque si yo menciono mal los protocolos o menciono mal los procesos, las personas los van a entender como yo los dije. Por lo tanto, hoy día hay un reglamento de control de microorganismos, tanto hospitalarios, domiciliarios, sociales, que llevan a cuidarnos un poquito frente a todas estas características de reservorio y agentes infecciosos. Fíjense, esta es un pantallazo, más que un pantallazo, es una copia del PDF que tiene el MinSal, para los conceptos de asepsia y desinfección. Entonces, es la versión 5, la modificación 5 de un protocolo de 14 páginas, y que el MinSal lo tiene como vigencia hasta octubre del 2023, es decir, esto está vigente hoy día, y estos son los reglamentos sanitarios que nos están resguardando, con algunas modificaciones en ciertos artículos por la pandemia. Pero básicamente nosotros tenemos estos 6 o 7 conceptos que trabajar. Por ejemplo, ¿qué significa que tú hagas limpieza? La limpieza la hacemos todos y todas y todos los días. La limpieza es solamente eliminación por una acción mecánica, es decir, usted toma un pañito, limpia su escritorio o la mesa donde usted está todo el tiempo en estas clases remotas. Lo puedes hacer con un paño seco, lo puedes hacer con detergente, con Quicks, con detergente para lavar la ropa, con jabón, da lo mismo, porque solamente estás haciendo una limpieza. Tú no vas con un concepto más avanzado, con una destrucción más, o con un pensamiento de destrucción masiva de microorganismos. Generalmente uno lo hace para retirar el polvillo, pelusas, basura, etc. Y es lo mínimo que uno hace en términos de asepsia y desinfección. El concepto de antisepsia o de asepsia es una palabra compuesta. Anti es sin, sepsia es infección y viene del latín antiguo. Antisepsia significa sin infección, pero la antisepsia es mucho más que eso. La antisepsia son varios procesos hasta llegar al cero de microorganismos, considerando que los microorganismos están por todos lados en términos de ambiente. Desinfección, desinfectante, antiséptico, son elementos utilizados hoy día y productos químicos. Y como hemos hablado del amonio cuaternario, el amonio cuaternario entra como desinfectante, y si usted usa el amonio cuaternario, entras en el concepto de desinfección. Tú estás desinfectando con amonio cuaternario, porque tú estás destruyendo microorganismos con amonio cuaternario, pero acá la desinfección solamente se hace en objetos inanimados. Entonces, si nos vamos a la historia de la profesora que mezclaba estos productos, ahí estábamos fuera de toda norma, porque los productos, si el fabricante no te dice mezcle tantos ml de la solución A con tantos ml de la solución B, y luego aplique calor, no se realiza, porque no sabemos qué componentes tienen los elementos y si van a existir o va a existir una reacción química asociada
a la emisión de vapores, a la explosión, a la corrosión de los productos, por lo tanto sí tienen hay que evaluar ciertas características. Y me llama la atención lo que cuenta nuestra compañera que haya sido en el ámbito de cocina, hasta cuestionable y caso de estudio. Yo no sé cómo están las experiencias en sus espacios físicos. Me imagino que un alcohol gel existirá en sus espacios físicos, cloro, amonio cuaternario y quizás detergentes y productos asociados. Me imagino, no sé qué puede existir más allá. Uno de los conceptos que les estoy mostrando yo, que aparece como desinfección de alto nivel, básicamente son acciones que ya se trabajan a nivel hospitalario. Y una fecha que nos concierne a todos, ¿cierto? Son las fechas de caducidad de los productos. Por eso uno tiene que revisar el producto. Ya voy a comprar este Lysofon y voy a ver para qué está diseñado, cuáles son las indicaciones, cómo se usa, cómo se almacena y qué fecha de vencimiento tienen. Por lo tanto, son características que ustedes como futuros educadores, ¿cierto?, tienen que ir manejando y de la mejor manera. Hoy día hay una cantidad de métodos de desinfección y esterilización importante, ligados a varios productos. Hoy día uno los reconoce, uno dice, mira, yo voy a hacer control de la población bacteriana con calor. Y perfecto, tú podías usar la llama de la cocina, si estuviéramos en el laboratorio, la llama de un mechero, pero también equipos. Hay varios equipos que se conocen como, uno de ellos es el autoclave, que es como tener una olla a presión. Básicamente el mismo fundamento que una olla a presión. Se calienta agua, se hierve, y el vapor a cierta presión, el vapor caliente a cierta presión, es el elemento más óptimo para eliminar células bacterianas. Ese vapor húmedo entra en la célula bacteriana y esas temperaturas coagulan todas las proteínas de la célula y finalmente la célula se destruye. Por lo tanto, son equipos de alta afinidad en destrucción bacteriana. Se usan básicamente en espacios hospitalarios, ¿cierto? Para esterilizar ropas, materiales de metal, etc. Pero sí existen varios otros elementos, radiación, el ultravioleta hoy día está siendo ideal para espacios mayores. Uno coloca una lámpara de ultravioleta y puede esterilizar un dormitorio, un comedor, bastante fácil, y sí los costos son un poco más elevados que los productos químicos, pero sí es una opción para universidades o colegios o gimnasios, etcétera, cocinas también, etcétera. Y por último aparecen los agentes químicos, que nosotros empezamos hablando de esto, mucha ruta de alcohol, cloro, compuestos de amonio cuaternario, ¿te fijas? Sin embargo, fíjate que esta tabla a mí me gusta mucho, porque me enseña un poco de los métodos que tú puedes usar, el nivel de actividad, eso significa si esto es alto, bajo, si esteriliza, si solo limpia. El espectro de acción, eso significa qué cubre, qué elimino. Bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, hongos, virus, bacterias vegetativas, eso significa bacterias que, ¿cierto?, nosotros le reconocemos alguna característica de endospora, y los usos y algunos comentarios. Por ejemplo, voy a buscar de acá el cloro. Cloro, nivel de actividad alto. Espectro, eso significa que elimina virus, bacterias vegetativas y hongos. El uso, me dice que el uso es en agua, ¿cierto?, desactivado por materia orgánica. Eso significa que puedo hacer una dilución del cloro en agua, pero si hay materia orgánica donde yo voy a limpiar, está desactivada. Eso significa que si usted va a limpiar una superficie y no la limpia primero, no retira restos de suciedad, restos de agua, papeles o algo que esté adherido a la superficie, si no lo retiras primero y agregas cloro encima, el cloro no va a tener acción, se va a desactivar. Entonces,
son características que hoy día tienen muchos productos. No es llegar y desinfectar y agregar al piso. Generalmente se hace una limpieza previa y luego se aplica el producto. Por lo tanto, hoy día uno podría decir, ya, profe, si yo quiero usar, no sé, la mamadera del bebé, ¿cierto? Lo tengo que esterilizar, ¿y cómo lo hago para asegurarme que quede limpia y más que limpia, estéril? Se esteriliza porque se hierve. Tú hierves una olla de agua, la llevas a ebullición y agregas la mamadera con todos los elementos que hoy día son súper fáciles o sea, están diseñados para que ocurran estos procesos. Y es esterilizar y desinfectar con calor húmedo. ¿Te fijas? Si tú quieres desinfectar una cuchara, perfecto, lo hacemos hervir o la pasamos por una llama. Y estoy trabajando con el concepto de calor. Puede ser calor húmedo o calor seco. Las llamas son calor seco. Por lo tanto, esos procesos, cuando uno dice, ya, mira, hice la acción, y uno dice, ya, pero ¿qué hace el calor frente a la célula o sobre la célula bacteriana? El calor en todas sus versiones lo que hace es desnaturalizar proteína y destrucción de ácido nucleico. Si nosotros consideramos los porcentajes de proteína que tiene la célula, obviamente es el mejor elemento de control de microorganismos, pero no puedo andar quemando y cocinando. En términos de alimentación, perfecto, todo lo que esté cocinado, hervido, funciona. Elimino todos los microorganismos que existen en la carne roja, en la carne blanca, en los mariscos, en las verduras, en la panificación, ¿cierto? Porque tiene una preparación en un horno que tiene tantos más de 180 grados, etc. Por lo tanto, hoy día es el mejor elemento. Si estuviésemos en el laboratorio, nosotros en este rato estaríamos conociendo el autoclave. El autoclave yo les mencioné que es como una olla a presión, en términos del mecanismo. Pero básicamente combina presión y alta temperatura. Esos dos elementos, por un tiempo determinado, que son alrededor de 15 minutos, sobre una célula es bastante efectivo. No hay forma de que la bacteria sobreviva, ni siquiera aunque tenga una endospora. La endospora no logra sobrevivir a este mecanismo. La endospora es súper resistente a la desecación, a las altas temperaturas, pero cuando yo le aplico vapor caliente, vapor húmedo, ¿cierto? El vapor ingresa de igual manera en la capa protectora de calcio y ácido dipiquenólico y destruye igual la célula. Por lo tanto, hay un concepto que lo voy a mencionar ahora, que es el concepto de esterilización. Entonces, usted podría limpiar, correcto. Usted podría desinfectar, perfecto. Pero usted también podría esterilizar. Cuando yo limpio o cuando yo desinfecto, existe la probabilidad de que el microorganismo se vuelva a duplicar o queden otros microorganismos en la zona que yo limpié y desinfecté. Pero si yo esterilizo algún objeto, el concepto de esterilizar va más allá, es destruir toda forma de vida procarionte, incluyendo las estructuras de resistencia. Y ahí ingresan las cápsulas y las endosporas. Por lo tanto, en lo cotidiano nosotros desinfectamos, limpiamos, pero en el área ya más crítica de salud, de industria alimenticia, etc., ocurren muchos procesos de desinfección. Yo les voy a mostrar algo bien interesante, solamente para que lo tengan en consideración. Cuando uno va a un servicio de asistencia, ¿cierto? Si uno se cae, hay que poner puntos, o tú vas al dentista y te tienen que sacar un molar porque duele mucho, o simplemente porque usted va a ir a hacerse una limpieza dental, hay varios elementos que uno puede ir revisando, y esto yo lo enseño en el área de la salud, ligada a la esterilización. Ustedes están viendo varios instrumentales dentales, por ejemplo. Entonces, cuando uno usa este instrumental con un paciente, luego ese instrumental se limpia, es decir, pasa una limpieza,
después se desinfecta y después se esteriliza porque lo tengo que usar con otro paciente. Entonces hoy día la industria nos ayuda en ese sentido porque existen envoltorios como lo que ustedes ven aquí. Este material ya está limpio y desinfectado, pero no está esterilizado. La mejor manera de esterilizar es hacerlo en un autoclave. Entonces, la industria nos entrega estos envoltorios y estos envoltorios ya tienen un reactivo que me evidencia al ojo que sí se esterilizó. Entonces, lo que uno hace es agregar el material en estas bolsas, se sellan, ¿cierto?, al vacío, y se preparan todos, se pone una fecha y se van al autoclave. Si ustedes se fijan, yo lo voy a mencionar, me disculpan por la mención, pero son de 3M, y 3M lo que hace en las orillas, por ejemplo, en donde yo estoy indicando, acá en esta tijera hay una banda gris. Esta banda gris cambia de color cuando se realizó un efectivo autoclavado, cuando funcionó el autoclave. Acá, este bisturí tiene la línea gris acá, esta jeringa de anestesia tiene las bandas acá. Entonces, de esta manera se prepara y se esteriliza. Cuando vuelve del autoclave, vuelve con varias indicaciones. Además de la bolsa de 3M, nosotros en el laboratorio, ¿por qué yo lo menciono? Porque yo esterilizo el material de odontología de mis tesistas. Entonces, yo les enseño cómo tienen que autoclavar sus bandejas. Entonces, aquí, por ejemplo, en el laboratorio le agregamos otro indicador, que en este caso es celeste, y donde uno coloca la fecha. Esto fue el 16 de enero del 2020. Y además, agrego un indicador del equipo. Entonces, el indicador del equipo tiene amarilla la franja. Entonces, ya tengo 3 chequeos. El chequeo del fabricante por la bolsa, el chequeo de nosotros como laboratorio y el chequeo del fabricante del equipo, para que me asegure que el equipo está óptimo. Gris, azul y amarillo, o mostaza. Y además se cubren todos los instrumentales que tienen punta, se cubren con una goma que es resistente al vapor, ¿cierto? Para que no me rompa la bolsa, porque si la bolsa se rompe ya no se puede usar. Y este es el indicador del autoclave, dice vira a café o a negro si es que funcionó todo ok. Y me dice que son 121 grados de temperatura por 12 minutos, o si yo quiero subir la temperatura a 134, solo lo tengo que dejar 3,5 minutos. Ese tiempo es suficiente. Y mira cómo vuelve. Vuelve virado, ¿cierto? La bolsa de este gris, ¿cierto? Viró al negro la bolsa de 3M. Mi chequeo de laboratorio del celeste viró al negro y el del equipo de amarillo viró al negro. Si yo recibo esta bolsa, recién estoy segura de que todo lo que estaba ahí está esterilizado. Eso significa lo pueden usar con otro paciente sin ninguna dificultad, sin ningún proceso de contaminación. Y eso es lo que la tendencia hoy día de chequear. Si esto está roto, si esto no viró, ellos no lo pueden usar con nadie y no pueden atender pacientes si es que no está esterilizado. Esto pasa en odontología, en enfermería, en medicina. ¿Cómo lo chequeamos nosotros? Nosotros no necesitamos en nuestro espacio físico de la escuela, de los colegios, no necesitamos estos chequeos. Probablemente lo necesitamos en el área de cocina, donde se preparan los alimentos para los estudiantes, ¿cierto? Ahí probablemente se necesita, pero son elementos que me van diciendo, sí, realizó la esterilización, sí, usémoslo. Y son elementos que hoy día se ocupan. Y es conocer la temperatura con las temperaturas del microorganismo. Ningún microorganismo, aunque sea termófilo, va a soportar 134 grados Celsius ni menos con presión, con un vapor a una presión determinada. Por lo tanto, en algún momento la temperatura es un amigo porque es una temperatura óptima para que la bacteria metabolice todos los nutrientes que le estoy dando, pero puedo usar esa temperatura para eliminarla. Cuando yo utilizo esa temperatura para eliminar un microorganismo, uno está bajo el concepto de tiempo de reducción decimal. ¿Qué es el tiempo de reducción decimal? El tiempo que yo necesito para que una bacteria
reduzca casi al 10%, y si es menos del 10%, perfecto, la densidad de su población, es decir, que sea el crecimiento una bacteria cada, no sé, 3 horas. Eso sería lo ideal. Pero para eso usted tiene que conocer qué bacteria tiene. Si es mesófila, si es cicrófila, si es extremófila, porque la única manera de que la temperatura vaya en contra del microorganismo es que tú identifiques qué temperatura óptima tiene el microorganismo, que es lo que nosotros vimos ayer. Entonces, si yo sé que una bacteria es mesófila y sé que puedo jugar con sus temperaturas, imagínate que yo esa mesófila, ustedes ya saben lo que es una mesófila. Si yo a la mesófila le aplico 70 grados Celsius por 3 minutos, ¿me sirve para eliminarla? O si aplico 60 grados y 12 minutos se tarda en morir, o yo le apliqué 50 grados y tarda 42 minutos en morir. Para una mesófila, ¿cuál sería el protocolo que usted seguiría para la eliminación si está en una superficie contaminada? ¿Cuál de los 3 escenarios eliges tú para eliminar el microorganismo? La temperatura más alta. Ya, tú elegirías 70 grados Celsius. ¿Y lo Sí. elegirías solo por temperatura? O igual, o sea, igual tiene que ver con el tipo de bacteria que uno quiere eliminar. Ya, son mesófilas. ¿Cuál va a ser tu decisión acá? ¿Qué dato va a ser el decisivo para elegir uno u otro, uno de los 3 tiempos? Piensen. ¿Cómo tomas la decisión? Cualquiera puede apoyar, ¿ah? Gerald, ¿qué pensáis tú? Valeria, ¿tú? ¿Alexis? ¿Diego? ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Bastián? Perdón, profe, ¿cuál era la pregunta? Fui a hacerme un tecito. ¿Cuál de los tiempos que estoy presentando elegirían para eliminar al microorganismo? Mm, Diego, Francisco, Bastián, Alexis, Nicole. ¿Qué opinión tienen con respecto a lo que yo estaba consultando? ¿Qué es eso de survival fraction? Las fracciones celulares sobrevivientes. Básicamente el conteo total, las viables. Yo usaría la de los 60 ¿Ya? porque ¿Ya? tendría un mayor tiempo, pero una menor sobrevivencia en un menor tiempo, en vez de 3 minutos que sobreviven más o 42 minutos que es mucho. ¿Ya? Gerald, ¿tú? ¿Qué opinas? La verdad no sabría bien qué opinar. En términos de las temperaturas, ¿cierto? Profe, bueno, ahora sí Dígame. me percaté. Igual recién tenía como estaba pensando como en una forma eso de la reproducción que tiene los microorganismos, porque usted había dicho que era
como 2 elevado a n, ¿no? ¿Mm? Yo estaba pensando en que supuestamente la célula es n elevado a 2, ¿no? En procariontes, 2 elevado a n. Ah, eso era. Ya. Ah, eso era más que nada la confusión que tenía. Ya, pero ¿me puedes responder lo que te estoy preguntando? Para un microorganismo mesófilo, el efecto de la temperatura, ¿cuál elegirías tú de los 3 que estoy mostrando? Mesófilo, a ver. Mm, Diego, ¿tú tienes alguna opinión? Francisco, Bastián, Nicole, Alexis. Ok, Profe, ¿no sería a 70 grados ya que son menos resistentes a mayor calor? ya, pero ¿solo te ¿El estás fijando en mesófilo? la temperatura? Sí. ¿Hay algún otro elemento, después de todo lo que hemos conversado ayer, todo lo que saben de estructura, hay otro elemento que les llame la atención, que les sirva para decidir, elegir una de las 3 temperaturas? profe, la variabilidad que hay ¿En términos de qué? en términos de que no todos los microorganismos reaccionan a la misma cantidad de temperatura. Son mesófilos. El ejercicio Ah, está hecho para mesófilos. sí, pero a lo que me refiero de que aunque sea mesófilo, hay una como temperatura máxima Son mesófilos. para. Ya bueno, no importa. ¿Qué significa un mesófilo para ti? ¿Cómo explicas un mesófilo? ¿Qué significa ser mesófilo en procariontes? Crece entre 20 y 45 grados. Perfecto. ¿Qué temperatura eliges entonces? ¿Con un óptimo de? ¿Cuál sería el óptimo? Yo había dicho 60, pero ya no sé. No, pues Ya si me tú, entraron las dudas. pero si tú, ¿cuál es el rango que me estás dando de un mesófilo? 20 y 45 grados. Ya, pues entonces el óptimo no puede ser 60. Debe ser 50. No. Entonces tiene que ser 70. No, pues a ver, ¿qué es para ustedes un óptimo? Y eso lo hablamos ayer. ¿Fuimos a clase ayer? Sí. Sí, Ya, entonces, Que el ¿estuvimos, óptimo, estuvimos profe, el presentes en clase óptimo, ayer? ¿Atentos en clase ayer? es como el ideal, la temperatura ideal que tiene la bacteria para generar todas sus funciones. Ya, para todas sus Por lo funciones tanto, metabólicas, ¿cierto? sí, sí, Entonces, pues, sí, si el rango es de 20 a 40, no puede ser 60 el óptimo. claro. Entonces, si es de 20 a 40, ¿cuál sería el óptimo? 30. Yo digo que 30 o 35. 37. Ya, teóricamente 39, pero podemos rankear entre 37 y 39, como lo ideal. Entonces, eso es un mesófilo. Entonces, si, si yo quiero eliminar al microorganismo y sé que es mesófilo, ¿te fijas? ¿Tú quieres que el microorganismo tarde en morir o sea lo más rápido posible? Sea lo Si más tú rápido. eliges, sea lo más rápido posible. Si tú eliges 50 grados y tu mesófilo tiene un óptimo de 39 y un rango anda a 40, es muy probable que cueste mucho eliminarlo. Si tú subes 50, está muy cerca de su rango de sobrevivencia, entonces probablemente va a creer que está en una estufa más con mayor potencia nomás, pero va a tardar en morir. Pero si tú consideras que es un mesófilo y cuyos rangos son del 20 al 40 y tiene un óptimo de 39, y uno dice, listo, a 70 grados son 3 minutos que estabas en eliminar a la población completa. Entonces,
Aquí hay que... Profe, Sí, déjame eh, terminar la idea y sí. te doy la palabra. Aquí hay que reconocer el concepto mesófilo y reconocer cuáles son los rangos óptimos y de sobrevivencia, y además establecer los tiempos mínimos de destrucción, porque no puedes estar 42 minutos esperando que un microorganismo se muera, porque si consideras la curva cinética en 42 minutos, vaya a matar a 10 bacterias, pero vaya a tener 35 nuevas. Entonces la población no está disminuyendo, al contrario, está aumentando. Ya, ahora sí, cuéntame. Eh, ya, que aquí ya parece de que a 70 grados se demora 3 minutos en, en desaparecer la... Pero si uno aumenta de los 70 grados, ¿va a disminuir el tiempo o puede provocar algún problema con el lugar donde está la muestra? Depende de dónde está la muestra, depende de las características, porque quizás esa superficie no va a tolerar aumento de temperatura, pero sí va a tolerar un desinfectante, por ejemplo. Ah, ya, ¿Ok? gracias. Ya. Bueno, a ver, vamos a quedar hasta acá. Déjame ver acá. Tienen la base del contenido de control. Lo que viene, y son las diapositivas que vienen, es solamente donde yo muestro, por ejemplo, la esterilización y cómo la esterilización me puede servir para eliminar a bacterias, la radiación UV y cómo la radiación UV me sirve para eliminar bacterias, como indicaba recién, depende de lo que yo quiero eliminar, cómo voy a realizar el control. Yo elijo, eso es fácil, y elijo porque sé de bacterias, sé la estructura, sé las características, por lo tanto, conociendo a mi enemigo, podré eliminarlo, como en la lógica, ¿cierto?, destructiva de microorganismos. Una cuestión es que nosotros veamos los mecanismos físicos, que está el calor, la filtración, pero vean cómo podemos eliminarlo con antiséptico y desinfectante. Yo doy el ejemplo del cloro y cómo el cloro rompe la célula, pero les hago unas preguntas de discusión. Y esto lo van a hacer ustedes. Uno, ¿qué diferencia existe en el uso de cloro y detergente? Acá, me disculpan el cambio. Ahí. Un Quicks, por ejemplo, que es el que todos tenemos, y cómo podría matar las bacterias, entre paréntesis, ¿cierto? ¿Cómo trabaja? Lo que nosotros necesitamos identificar es qué elemento vas a usar y cómo rompería la célula bacteriana para que pueda eliminarla. Y pregunta 2, fundamenta 2 razones por las cuales el uso del jabón o detergente también serviría para eliminar bacterias. Por lo tanto, tienen un Quicks, que es un detergente, y, ¿cierto?, el jabón, ¿cierto?, que está destinado como detergente, pero es de uso humano, es para lavarse las manitos, ¿te fijas? Debería tener menos características. Por lo tanto, tienen para trabajar la clase, y por favor retroalimentar, estudien, repasen. Ahora a la una voy a enviarles el temario a la plataforma para que sepan cuáles son los contenidos que van a ingresar en su prueba de la próxima semana. Chiquillos, aquí apliquen un poco más. Hay que reestructurar. Si ustedes ya saben estructura, dense un tiempo para pensar y preguntarse qué podría pasar, para ir aplicando un poco los conceptos y no estarlos aprendiendo tan sesgados. Así es que cualquier cosa que necesiten, consultas, dudas en esta semana que tienen para preparar su evaluación, me pueden escribir un correo, me pueden hacer las consultas sin ningún problema. No sé si ustedes tienen alguna consulta, algún comentario. Estamos cercanos de la hora de término de clases. No, está todo bien. ¿Está todo bien? Ok.
Estas dos clases ya están disponibles en Moodle. Voy a terminar de grabar esta